Unos sencillos muretes de piedra se ramifican por la pradera donde pasta una piara de vacuno. El ronco tronar del toro nos descubre la identidad del enclave. Un misterioso lenguaje se clava en el aire de la dehesa. Estamos en una de las fincas de ganado bravo más emblemáticas de nuestro país. Estamos en Los Bolsicos, la ganadería que poseen en la parte suroccidental de Extremadura los herederos del Conde de la Corte. El territorio extremeño donde desde hace más de 80 años se cría el toro bravo por excelencia. Buenas, estamos aquí encantados de recibir a la televisión de Castilla-La Mancha. Un saludo para todos los aficionados de esta región española y estamos encantados de recibirle en la finca Los Bolsicos, que es la finca donde pasta la ganadería de los herederos del Conde de la Corte y María Olea. Vamos a proceder a un día de campo, pues a las labores normales que nosotros solemos hacer. Aquí Olé me acompaña todos los días por la mañana a ver el ganado, por eso está acostumbrado a venir conmigo en los brazos. Vamos a empezar viendo primero repasar las vacas y demás, y luego ya pues vamos viendo los machos y el apartado y etcétera, todas las labores que normalmente se hacen tradicionalmente en una área de ganado bravo. Luis Guillermo López Olea, sobrino nieto del Conde de la Corte, se hizo cargo de esta ganadería en el año 1988 por decisión de sus padres, Luis López Obando y María Olea, y con el beneplácito de sus hermanos. En sus manos y en las de quienes le ayudan y apoyan está un hierro ganadero que es marca registrada de bravura contrastada y referencia de la evolución de la cabaña española de esta raza singular durante gran parte del siglo XX. Los Bolsicos está partida en dos por un largo tramo de la red viaria que comunica Extremadura con Andalucía. Son tierras instaladas en el término municipal de la ciudad que fuera sede de los caballeros templarios, Jerez de los Caballeros. Y el Bolsico de los toros bravos es esta amplia extensión de terreno donde se pierden vacas, toros y novillos entre la explosiva frondosidad de la vegetación silvestre. Una finca cuyas características y distribuciones estratégicas para faenar con el ganado describe Luis Guillermo López Olea. Esto es una finca de 760 hectáreas que se encuentra en el término municipal de Jerez de los Caballeros, en el suroeste de la provincia de Badajoz, y nos encontramos, a nuestra espalda puede verse la carretera nacional de Badajoz-Huelva, que divide la finca aproximadamente por la misma mitad, con lo cual tenemos media finca a un lado y media finca al otro, lo que nos permite pues tener las vacas de carretera hacia arriba y tenerlas bastante separadas de la parte de los machos. Toda la parte sur que da hacia el río Ardila pues está dedicada a los machos y todo el corredero, etcétera, etcétera, ¿no? La finca está distribuida en 8 cerrados para los lotes de las vacas, un cerrado grande donde tenemos las heralas y añojas para atentar, otro cerrado donde vamos echando las heralas una vez que aprueban, y este cerrado donde estamos, que es donde suelen estar los becerros, los machos cuando se destetan junto con los sementales. Luego otro cerrado donde están los herales y ahora mismo ya también los añojos, puesto que el año está muy bueno y no necesitan comer. Otro cerrado donde están los utreros, el corredero y luego ya los cerrados de las corridas.
Tenemos 8 cerrados de corrida, que también es muy importante, y un cerrado para las novilladas que se van a lidiar. Así está distribuida más o menos la finca. Y todo da a los callejones que llevan al encerradero del cortijo. Por entre el entramado de cerrados, los novillos se sumergen en la espesura y buscan las mejores zonas para la alimentación y el descanso, siempre bajo la atenta mirada de quienes les controlan. Hombres a caballo provistos de garrochas ordenan los movimientos de 42 utreros que se preparan para ser lidiados el próximo año en corridas de toros. Los jóvenes machos pueden elegir entre el variado menú que la tierra les ofrece. Los perros son en muchas ocasiones imprescindibles para ayudar a manejar el ganado bravo. En los bolsicos, estos ejemplares permanecen constantemente junto al equipo de hombres a caballo que galopan tras los toros con un perfecto conocimiento del terreno, con fiel observancia de las normas de conducta establecidas. Expertos vaqueros que conducen a los animales agrupados por edad a su cerrado. Un equipo que comanda con su gorrilla campera y gafas oscuras el mayoral de la ganadería. Buenas tardes, soy Salvador Magallanes, mayoral del Conde de la Corte. Pues soy quizás de los que estamos aquí, dos compañeros que estamos aquí, soy el más antiguo. He nacido aquí en Los Bolsicos y aquí me he criado y aquí ando entre toros. Soy la tercera generación de mayorales y aquí en esta vida que llevamos junto con los caballos y los toros, estamos al día a día. Solamente a caballo, aquí la mecanización todavía no ha entrado, gracias a Dios, y no creo que entre. Y nada, a base de caballo es como hacemos todas las faenas del campo y como hay que hacerlas, desde luego. Caballos y toros se reparten las tierras de los bolsicos. Toros del mañana en los que se mezclan la esperanza y la incertidumbre. Los que habrán de tomar forma y hechura para ser seleccionados en lotes diferentes y los que ya están preparados para afrontar en un futuro inmediato una prueba definitiva, la de su lidia. En medio del campo se levantan las edificaciones que fueron y son lugar de peregrinación para profesionales del toreo y aficionados. Este es el palenque de pruebas en el que se descubrieron tantas madres de toros célebres, cuyo ruedo han pisado grandes figuras del toreo y cuyas dependencias ocupó durante tantos años el no menos célebre criador de bravo que dio nombre a la ganadería, don Agustín Mendoza y Montero de Espinosa, el conde de la corte. La casa solariega de los Bolsicos fue la señorial residencia de este aristócrata, vecino de la ciudad extremeña de Zafra, que popularizó el hierro encastrado en las pilastras de la cancela de entrada. Entre las paredes de este edificio magníficamente restaurado se gestó la trayectoria de una ganadería de reses bravas que ha estudiado profundamente la escritora Cristina Carrasco. Bien, pues nos encontramos en uno de los santuarios del toro bravo en España y en el mundo, como es Los Bolsicos, que es donde pasta la ganadería del Conde de la Corte. A esta ganadería es a la que yo le he dedicado el libro que tengo entre las manos, que se llama Conde de la Corte, Ganadería Madre de la Sangre Brava, y que fundamentalmente va dedicado a la historia de un atípico aristócrata extremeño que se llamaba Agustín Mendoza y Montero, que quiso que su sueño fuera ser criador de toros bravos. Le dio personalidad al encaste parladés, yo creo que creando su propio encaste, incluso transmitiendo su propia personalidad a los toros.
y en una de sus fincas en Extremadura, que es donde hoy nos encontramos, fue donde trajo la ganadería, que vino andando desde las tierras de Vejer de la Frontera. Aquí se aposentó y lleva 86 años pastando en este antiguo señorío medieval extremeño. El libro, la primera parte, va dedicado a don Agustín Mendoza, cómo se decide a ser ganadero, cómo tiene que luchar con muchísimas dificultades, porque nadie entendía en aquella época que un aristócrata fuera ganadero de Bravo, puesto que esto se mezclaba mucho con la farándula, el flamenco, y no estaba bien visto desde el punto de vista del alto rango social que él tenía. Pero fue su capricho y su sueño, y creó una ganadería que fue madre, y es hoy en día madre de más del 90% de las ganaderías que se lidian en la actualidad. La segunda parte va dedicada a lo que es el encaste del Conde de la Corte, desde los inicios de la rama Vistahermosa. Otra parte va dedicada a todas las derivaciones, a todo lo que vende don Agustín Mendoza, algo inédito y que sorprende mucho, porque cuando se habla del famoso encaste domé, se ve que no es encaste domé. O sea, los domés efectivamente le dan su propia personalidad, pero el que hace la ganadería de domé son las reses que el primer Juan Pedro Domés le compra a don Agustín Mendoza, más las sucesivas ventas que luego tiene su hijo. Otra parte del libro habla de lo que es la gente de la casa. Por ejemplo, en el caso del Mayoral, son 3 generaciones las que llevan al servicio de esta casa ganadera, y todo el mundo de vaqueros, de veterinarios, casi yo como les digo, casi un club de fan que durante 86 años ha rodeado a la historia de esta ganadería. En efecto, el conde de la Corte trajo hasta estos pagos extremeños las reses adquiridas a la marquesa viuda de Tamarón, que poseía una de las ramas de Parladé. Corría el año 1920 y se cerraba en la fiesta de los toros la hegemonía de la pareja Joselito Belmonte por la trágica muerte de aquel en Talavera. El conde sabía que compraba el ganado más acreditado del momento y compartía el criterio de su amigo Ramón Mora Figueroa, vinculado familiarmente a Tamarón, de la creación del toro de lidia del futuro. Para empezar, hizo un escrupuloso seguimiento de los sementales, anotando y controlando su identidad y todas las incidencias de los cruces. De esta forma creó un toro orientado hacia el tercio final de la lidia, pero capaz de emplearse con bravura y fijeza en el tercio de varas. Un toro que pronto fue conocido con el apelativo de condeso. No se concibe este nombre si no es aplicado a un toro del conde de la Corte. Los antepasados de estos cuatreños que galopan por el amplio prado de su cerrado llegaron desde los campos gaditanos de Vejer de la Frontera hasta los bolsicos, escoltados a uña de caballo, y de esta forma continúan manejándose 86 años después. Es un toro que en el campo se muestra apacible, mientras no le importunen extraños o le apremien especiales circunstancias. Su pelo brilla en esta época de forma especial por la abundancia de leguminosa, que fue su principal alimento en el pasado. Un toro cuyas características nos detalla el ganadero. El toro condeso principalmente tiene una característica clara, que es la abundancia de pitones. No tanto de mucho pitón, sino que sea, como suelen decir los toreros, ancho de sienes. Es un toro que visto de frente tiene una cuna amplia, que es la que le permite precisamente hacer el avión, como dicen los taurinos, a la hora de coger las muletas. Si la encornadura fuera más cerrada, pues no sería fácil que hicieran el avión, porque la característica de hacer el avión es que al ser abierta tienen que colocar la cabeza para caber en la muleta. Por eso hacen el avión. Esa es la característica principal, pero luego es un animal muy fino de cabos, fino de piel, se le pueden ver los músculos a través de la piel perfectamente. Un animal bajo, no es alto, es un animal que de la
Del piso a su anatomía pues tendrá 1/4 y media, no tiene más. Y de un animal de un prolongado rabo, un rabo bastante abundante, como lo podemos ver en estos animales que tenemos detrás ahora mismo. Y sobre todo que es un animal que empieza frío, sale frío, se va calentando en el ardor de la pelea y termina pidiendo cada vez más guerra, pero siempre sin entregarse. Un toro que sí, que está ahí, que permite hacerle la faena, pero que hay que saber dónde se está y cómo se está haciendo, porque si no el toro pide el carnet de identidad. Para mí eso es lo principal, el galope y la alegría que tienen al embestir, y esas son sus principales características. Nada más formarse, la ganadería del Conde de la Corte alcanzó un éxito arrollador. Figuraba en los carteles más importantes de las temporadas de los años 20 y 30 del siglo anterior. Durante la contienda civil, la mayoría de las ganaderías bravas quedaron esquilmadas y los toros que aparecieron en los ruedos en los primeros años de la posguerra eran jóvenes y chicos. No así los del Conde de la Corte, que además de conservar su acreditado prestigio, mostraban un aspecto de gran seriedad. Los toros condesos, cornalones, pero bravos y nobles, fueron los predilectos de las grandes figuras de aquella época, como Manolete y más tarde Antonio Ordóñez, por citar dos ejemplos. De tal suerte que cuando fallece don Agustín Mendoza en 1964, su ganadería está en la cumbre del éxito. Y es que el conde supo guardar su carácter autoritario cuando los consejos venían acompañados por la solvencia o la experiencia. Además de Ramón Mora Figueroa, tuvo un asesor de lujo para crear estos toros, el torero Marcial Lalanda. En los Bolsicos nació y permanece, felizmente, una casta de reses de lidia que ha servido de simiente para la formación de la inmensa mayoría de las ganaderías actuales. La finca pronto se convirtió en punto de partida y del refrescamiento para otros ganaderos, una mina de sangre brava explotada magistralmente por el tío Agustín. Tío Agustín era un personaje singular, no ya como ganadero, sino simplemente como persona, como ser humano. Era una persona con unas convicciones en el campo y en la vida fuera de lo normal. Era muy serio y él le gustaba, sin embargo, cuando ya entraba en familiaridad, le gustaba mucho la broma y le gustaba el compañerismo, pero de principio, como buen sordo, era un poquito receloso. Luego como ganadero, para mí como ganadero ha sido uno de los puntales de la ganadería del siglo XX y de este XXI que estamos empezando. Fue una persona que creyó perfectamente, junto a su amigo Ramón Mora Figueroa, que el toreo tenía que evolucionar, tenía que ir orientado más hacia el público, de darle más gusto al público y de ir más hacia la faena de muleta, de que los toros tuvieran más recorridos en la muleta y se fueran viniendo cada vez más arriba, que fuera un animal que por lo general el toro de esta ganadería pues suele empezar frío y va calentándose a medida ya, sobre todo yo siempre digo que del segundo puyazo, y él pensaba que ese era su ideal, de que el toro se arrancara de largo, alegre, galopara y cada vez fuera haciendo más la faena y permitiendo más el triunfo del torero, sin perder su casta y su bravura, que era lo principal, porque él siempre pensaba que la base de todo era la casta y la bravura, junto con la nobleza, que era lo que permitía que el torero le permitiera estar allí delante y le hiciera la faena que le tenía que hacer y la que los públicos ya empezaban a demandar allá por los años 20. Por las tierras bajas de la finca se zambullen los toros para unirse a otros más veteranos que derramarán su simiente y que tienen recortadas y romas las guadañas veletas de los pitones en previsión de deterioros inevitables.
El recorte y suavizado córneo no resta prestancia y seriedad a su espléndida estampa. Los vaqueros vigilan también a las vacas de cuerna espectacular y astifina, entre las que se refugian los becerros. Son hembras lustrosas de pelo negro con sus variantes de zaino, mulato y chorreado, además del colorado y castaño, todos ellos peculiares de la ganadería. Se cuenta el ganado y se registran, si las hubiere, las novedades. Las vacas perfuman sus patas y su vientre con aromas de majarzas, chupamieles y margaritas comunes. Las flores silvestres que crecen esplendorosas junto a tagarninas, tréboles romanceros, acelgas y amapolas. Un vergel de espectacular cromatismo para que la vista se recree. Como se recrea ahora con la exposición de documentos gráficos que decoran la gran casa del conde de la corte. Ahora nos encontramos en el interior de nuestra casa, nuestra antigua casa, y está convertida ahora mismo en un hotel de lujo que gracias a don Antonio Martínez Buzo, aquí pues, nos encontramos frente al árbol genealógico a partir de Tamarón de todos los sementales y hembras que vendió mi tío, y aquí podemos observar pues todas las ganaderías que son ganaderías importantes tanto de España como de Hispanoamérica y Portugal, que se ven perfectamente, se pueden apreciar la categoría de las ganaderías a las que fueron vendidas. Estos son detalles, las fotografías son detalles del tentadero. El tentadero tenía fama, no en vano don Álvaro Domecq y Díez reconoce que era el mejor corredero que había en España, y este es mi tío en uno de los últimos tentaderos que hizo en su vida. Ya se encontraba muy mayor y se puede apreciar pues, que ya el hombre estaba bastante avejentado. Tenemos más fotografías, detalles del cortijo, del tentadero y del comedor de los bolsicos, donde podemos ver pues, a los Sánchez Ibargüen, Álvaro Domecq y su tío Salvador Domecq, etcétera, etcétera, de don Pedro Leiva, el coronel de artillería, que eran asiduos del tentadero. Más detalles del tentadero. El tentadero, desde luego, tenía una gran importancia, venía gente de todos los pueblos. Aquí tenemos a mi tío con el antiguo alcalde de Zafra, y mi padre, que era el que estaba más cerca del tentador, puesto que mi tío ya en los últimos años no podía, por su estado de salud, no podía montar a caballo. Aquí tenemos una fotografía muy bonita de mi tío antes de ser ganadero, que está en un día de caza en su finca de Mejía, del término de Fuente de Canto. Y aquí ya lo vemos de ganadero, que hay este es el año en que compró la ganadería, en 1920, y él ya se le nota que ya tiene cierto aire de ganadero, y aquí está pues, en una de sus primeras corridas como ganadero titular. Aquí en esta otra fotografía lo podemos ver con una gran amiga suya, que fue la duquesa de Santoña, y es lo mismo que aquí nos encontramos con el antiguo mapa de los bolsicos, el antiguo plano, porque actualmente los bolsicos es más grande, puesto que su madre compró otra parte y se la regaló a él a hacerse ganadero de Bravo. Los toros del conde de la corte ya están listos para lucir la divisa oro, verde y encarnada. O la de oro viejo, verde, botella y blanco, que es la de María Olea, madre de Luis Guillermo, y que se prenderán en las reses de idéntica procedencia que se encuentran en los bolsicos. Toros de 2 hierros y una misma sangre brava. Vacas y becerros corretean entre acelgas salvajes, espiguillas y toda suerte de gramíneas que brotan entre las flores del campo.
Los vaqueros permanecen en la cercanía del ganado y lo conducen por las lomas donde se agarran matorrales y alcornoques, encinas y acebuches. Luis Guillermo López Olea está convencido de que su ganadería galopa de nuevo hacia el lugar de máximo prestigio del que tantos años disfrutó don Agustín Mendoza. Para ello, se ha comprometido a mantener la casta de sus toros como garante de emociones y del porvenir del espectáculo más representativo de nuestro país. El ganadero, heredero del señor conde, entiende la cría del toro bravo como un arte en libertad. Libertad para mantener los valores tradicionales que hacen de la corrida un rasgo de nuestra identidad. Algo que no debemos perder, porque todo pueblo que pierde parte de su cultura histórica pierde también su identidad como pueblo.